Bonnie, estamos de regreso aquí en el Pique de Falo a través de Tiva TV, información útil para tu diario vivir. Heriberto Saurí, en el Senado de Puerto Rico, están buscando las razones para el fracaso en las pruebas puertorriqueñas, y es que nuestros estudiantes, ¿verdad?, cada vez que cogen estas pruebas, pues salen, ¿verdad?, lamentablemente un tanto mal. El presidente del Senado, Eduardo Batia, pues anunció que la creación de una comisión especial para la transformación administrativa y operacional del sistema de educación de Puerto Rico para determinar las razones para el fracaso y bajo aprovechamiento de los estudiantes de las escuelas públicas en las llamadas pruebas puertorriqueñas. Esta no es la primera vez que se discute este tema. Yo creo que este tema ya llevamos un par de años hablando sobre el particular. ¿Cuál puede ser la razón del problema y cómo podemos solucionar el mismo, Saurí? Pues mira, Falú, la razón principal del problema es el sistema de educación de Puerto Rico. Ese sistema no está en manos de los educadores, tampoco está en manos de los estudiantes, ni está en manos de los padres. Ese sistema está en manos de los políticos y está en manos de los gremios de los maestros. Y de esa perspectiva, ese mismo estudio que está ordenando el senador Batia, se ha hecho, que yo recuerde, en los últimos 30 años, cada cuatrenio, cuando pues, queremos ganar 3 o 4 líneas en los periódicos, pues hacemos o anunciamos un estudio del sistema de educación e investigar cuáles son las causas de esas notas tan bajas en las pruebas de aprovechamiento. No van a la médula del problema, que es la escuela. O sea, algo está pasando en la escuela que no le está haciendo atractiva al estudiante para mantenerse en él. De ahí viene la deserción. Mira, tenemos problemas en el español, tenemos problemas en el inglés, tenemos problemas en ciencias y matemáticas. Cuando tú hablas de la deserción lo que te está diciendo es que la escuela no está apelando a esos jóvenes. Y hoy en día, bendito sea el Señor, ya pasamos las pizarras verdes, ¿verdad? Sí, ahora son blancas y se borran con... Pero si ya a estas alturas no estamos ni para esas pizarras blancas con marcadores. Estamos en los tiempos de la tecnología, de los proyectores, ¿verdad? De las iPads, de la tecnología. ¿Cómo es posible que a estas alturas al muchacho de hoy en día hay que hacerle la clase más llamativa y más interesante? Porque no puede ser una clase donde el estudiante sienta que la clase es monótona y que él tiene otras cosas que le llaman más la atención, por ejemplo, los celulares. Por ejemplo, las computadoras. Yo no sé cómo en el Departamento de Educación a nadie se le ha ocurrido crear una aplicación donde yo te pueda enviar la información a través de una aplicación a tu celular y que el estudiante esté recibiendo constantemente la información. ¿Por qué no utilizan el mismo Facebook? Tú sabes, para darle las materias posiblemente. Mira, entra a esta página de Facebook, allí va a estar y la tarea para, tú sabes, ir adelantando los tiempos. Mira, Falú, ese programa existe, yo creo que van como 7 u 8 años. Eso que tú estás describiendo existe el programa. Pero se si existe, en algún lo estamos usando, porque de que exista. El día que se dañaron las computadoras que se repartieron en la época de Víctor Fajardo, que precisamente era para manejar ese programa, ahí dejó de existir el programa. Ese programa tenía la capacidad de enviar las notas a los padres, que los padres interactuaran con el récord de los estudiantes, que hubiese un récord de estudiantes electrónico. Había un board para que el estudiante entrase y ahí pues pudiese accesar las asignaciones y de esa forma entregarlo, pero no se le dio seguimiento y dejó de existir. Ahí pues es una muestra de que el sistema de educación está en manos de elementos fuera de los educadores y fuera de los padres y los estudiantes. También tenemos que el padre o la gran mayoría de los padres no se inserta en el proceso de estudio de los hijos. Eso para ir a buscar las notas es un lío, para que vayan a actividades en las escuelas, otro problema. Y de esa perspectiva, si tú no vas a la escuela y el niño no se siente supervisado o usted no se siente identificado con el proceso de aprendizaje, esa es la consecuencia. Entonces tú los ves en tercer y cuarto año ajorando un poco para pasar entonces la prueba de entrada a la universidad, para pasar el ASVAT, pero no tienen las herramientas suficientes en esas materias básicas que precisamente son las que le dan más fuerte. Mira, y ahorita yo te mencionaba la utilización del Facebook como método de enseñanza.
porque si tú entras a una página de Facebook, tú ves hasta profesionales con una escritura que usted dice, ¿y de dónde? Eso es así, menos mal que tiene corrector, pero... No, pero ni tan siquiera usan el corrector, ni tan siquiera lo usan, tú sabes, que ese es otro problema. O sea, hay que moverse con los tiempos, hay que hacer la educación que apele más a los... Entonces, tú ves una escuela privada versus una escuela pública, y cuando tú vienes a ver cuáles son los elementos distintos, pues mira, número uno, ya están muchas de ellas en digital. Los padres van a la escuela, porque como le está costando del bolsillo tener una responsabilidad, que yo tengo que ir a ver que mi muchacho está, ¿verdad?, tomando sus clases y que está teniendo un aprovechamiento, porque me duele en el bolsillo. Tú ves que los maestros tienen tutoría. Aquí una clase dura 50 minutos, la entendiste bien y si no también. Tú sabes, ya no está ese compromiso. Es como cuando uno entra a la universidad, que el profesor le dice a uno de entrada, dice, ¿tú sabes qué? Tú tienes A en esta clase, ese es el profesor 1, tú tienes A en esta clase, está en ti mantenerla. Y está el profesor B, que uno llega a la clase y el primer le dice, tú aquí estás colgado, mira a ver qué tú haces para pasar la clase. Y entonces, ya tú sabes, eso no puede ser los elementos en la elemental, no puede ser la intermedia, no puede ser la superior. Tú mencionas un elemento ahí, obviamente, si tú estableces la diferencia de una escuela pública X, un colegio o una escuela privada, y vamos a incluir una escuela municipal, hay tres factores que diferencian una de otra. Primero, la estructura física de la escuela privada y las escuelas municipales están en mucho mejor condición que la escuela pública. Y en la privada, quien exige que esté en buenas condiciones es el papá, porque el papá está pagando por ese servicio. Y en muchos colegios, pues carísimo. En las municipales, tú exiges esas condiciones porque el que está más cerca de tomar esa decisión es un puesto electivo, que es el alcalde, y por eso pues lo pueden penalizar. Lo otro es el rigor académico. El rigor académico en el colegio es mucho más estricto que en la pública y mucho más estricto que en las escuelas municipales. Aquí en las públicas, por lo general, porque sí me consta, por lo general, pasan el estudiante por no verlo más en el grado y pasa con un passing grade de D. Con D tú pasas una clase. Y me parece que con una D de deficiente, pues vas a estar rezagado en el próximo grupo. Entonces te segmentan los grupos. Está el 12-1 hasta el 12-15. Y ahora con ese fracaso, pues pondrán el 12-20. Entonces ya te segregan y ya tú sabes que si tú no estás en el 1, en el 2 y en el 3, eres del montón. O sea, la política, pues viene el político X y establece una investigación, de esa investigación pues van a salir unos informes, de esos informes se van a crear unos comités, de esos comités van a salir otros informes, y cuando vienes a ver, pasó el cuatrenio completo y no pudiste implementar nada de eso. Por lo general estas ideas cuestan dinero. Mira, aquí hubo el proceso de las escuelas comunitarias, que la comunidad era la que se envolvía en el manejo, ¿verdad?, y administración de la escuela, y dio al traste por política. Por política, y porque muchos padres no se querían involucrar tampoco en resolver los problemas de la escuela. Entonces, yo te digo algo, el sistema de educación público de Puerto Rico podría mejorar muchísimo más si se le exigiera a cada funcionario público del país que sus hijos estén matriculados en las escuelas públicas, pero no solamente para el gobernador, sino para todos los funcionarios, porque si es para el gobernador, claro, el gobernador va a poner los nenes en una escuela pública, pero todo el mundo sabe que esa escuela pública no le va a faltar nada porque ahí van los nenes del gobernador. Eso lo sabe todo el mundo. No, tiene que ser para todos los funcionarios públicos que crean en el sistema. Pero como está en el sistema, te matriculan a los nenes en escuela privada. Los nenes aprenden buen inglés en escuela privada, los hijos de ellos, en cargo público. El de la escuela pública, bregamos con eso, déjame ver qué podemos hacer. En algún momento vamos a resolver. Vamos a hacer la salvedad. Hay varios legisladores que tienen sus hijos en la escuela pública. Eso también hay que decirlo. Pero debería ser la norma que todo funcionario público tenga a su hijo en la escuela pública. Y que en Puerto Rico se cambie el sistema. Y aquí miramos mucho para el norte, pero se nos olvidan que hay mucho más latitudes. En Finlandia, a los niños, lo primero que le enseñan es a pensar. En Puerto Rico es todo lo contrario. No piense. No, aquí se le educa
a seguir las instrucciones. No pienses, porque en el momento que se le enseña a pensar, muchos de ellos van a decir, pero espérate, ¿quién dice eso? Es más, no tendríamos ni gobierno. ¿Sí? Exacto. Dime, Camila. Nosotros, como Ponte para lo Positivo, vamos a escuelas públicas, tanto privadas, y hay un factor común. Hay desmotivación por parte de los estudiantes, en todas. ¿Qué sucede? Yo considero que el sistema de educación perdió de perspectiva el significado de la palabra educación y se convirtió todo en datos. Acumulen datos. Esto es lo que tienes que aprender. Pero el término educación se perdió de perspectiva. Yo creo que si a las pruebas de aprovechamiento académico le añadieran un renglón de aptitud, eso justificaría las bajas calificaciones. Sí, posiblemente la famosa botellita. La botellita, para mis tiempos la botellita, para tus tiempos, ¿cómo era, Brenda? También. La botellita yo no sé, también. yo no sé, no. Y Sauri, para tus tiempos, ¿cómo era? Mi mamá era la maestra de química, imagínate. Y la droguita, también le dicen la droguita, sí, porque era el papelito En con otro los decían el datos. bate. ¿Ah? El bate. El bate también, ¿verdad? Wilfredo, tú estás callado, no venga que tú... No, él no sabe. Vamos. Esto es nuevo para él. Súper inteligente en la escuela. Él no necesitaba nada. No, claro que no, nadita. Pero sí, yo creo que tenemos que temperar los tiempos también. Estamos en otro... en otra época. Falú, un factor, ¿verdad?, que Sauri está mencionando y bien importante y que es así y no se puede negar, es cuánto se están involucrando los padres. Muchas veces las escuelas hacen actividades, hacen todo tipo de mercadeo, publicidad, que no hacen para poder llamar la atención de esos padres. Y me perdonan, yo soy madre de hijos de escuela pública, ¿verdad? Ya 2 universitarios y una que está en escuela pública en Bayamón. Y si a los padres no les dicen que les van a regalar algo o que es que el niño va a tener un reconocimiento en esa actividad, no se va. No bueno, pues si se va. recordamos que el gobernador tuvo que prácticamente decir si los padres que no vayan a la escuela no puede ser así. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad y como padres somos los primeros que tenemos que estar allí en la escuela velando. Más que hay una ley que ya que estipula que los padres estén allí velando por la educación que se le está dando a sus hijos porque no estamos yendo. Pero lo que pasa es que también que tenemos que ver también, porque mira, hay padres y hay padres. Hay padres y hay padres. Hay padres que son sumamente responsables, que cumplen, ¿verdad?, con todas las actividades. Pero hay otros padres que en realidad son hermanitos de su hijo. También. Porque son niños criando niños. Sí, pero tampoco, son niños criando niños que por alguna razón cogieron el camino que no era. O niños que tienen 45 y siguen siendo niños porque la madurez tampoco se mide por la edad. ¿Esos son los ninis? Sí. Ni estudio ni trabajo. Ni estudio ni trabajo, pero entonces, pero también, vamos a hacer un huerto casero, vengan los papás a compartir. De repente hay 5 madres, un padre y la escuela a los demás, ¿dónde están? Vamos a hacer el sábado limpieza y ornato de la escuela. 2 padres de una escuela de 300 estudiantes y los demás son los estudiantes que los papás los dejan en la escuela. Pero eso también pasa porque el Estado quiso hacerse cargo de la educación de nuestros hijos. Y lo pusieron hasta en la Constitución, porque la Constitución se garantiza la educación hasta escuela superior, hasta tanto y en cuanto el Estado tenga, ¿verdad?, los fondos para así hacerlo. Entonces los padres, muchos de ellos entendieron que la escuela era un nursery, pero donde yo voy a dejar al cambió. muchacho mientras yo trabajo, mientras yo hago otras gestiones, el nene está allí porque la maestra me lo tiene que cuidar 8 horas. Pero ya eso cambió. Cuando tú vas al principio de clases y firmas, te dan allí explicándote que tú puedes exigir saber todo lo que está pasando con tu hijo en la escuela y como parte de nuestra responsabilidad, ya eso está allí. Mira, agarra ese papel y ve donde el director y dice, no, aquí dice que yo tengo derecho a saber qué está pasando con la educación. Sí, lo que pasa es que tú tienes ese derecho, pero también tienes el derecho de involucrarte en la educación de tu hijo. Y la educación no es que el nene yo lo llevo a la escuela a las 8 de la mañana y lo recojo a las 3 y después ya tú sabes, eso no es. No. Y Oye, ser parte de crear actividades. actividades. Yo ser parte de las iniciativas que pueda crear la escuela para que la comunidad se envuelva y para que mi hijo tenga estas cosas que está hablando Camila que tanta falta hacen. Yo creo que los papás nos tenemos que activar. Vamos a hacer un programa sobre eso. Déjame hacer la pausa y regresamos. Vamos para Ponte para lo Positivo. Regresamos en breve.